Vamos a hacer ahora una demostración del Micmac utilizando uno de los ejemplos que trae el programa para poder mostrar con mayor detalle qué hay en cada submenú y los distintos análisis, cómo se hacen y cómo se interpretan. Debemos recordar que el Big Mac es una herramienta que nos permite hacer un análisis de los elementos que existen, de las interrelaciones que existen en los distintos elementos que componen un sistema o subsistema. Este análisis nos va a permitir poner en evidencia la estructura de ese sistema, de manera que podamos ver si es que estamos utilizando la herramienta para seleccionar el grupo de variables sobre las cuales generar cambios, generar propuestas, pues ver cuáles son esas variables claves. Y también si estamos utilizando el Micmac en el contexto de la perspectiva estratégica, esto es la planificación por escenarios, ver también cuáles son las variables claves del sistema que me van a marcar las diferencias, que me van a marcar los distintos futuros posibles para ese sistema. La matriz de análisis estructural, es decir, una matriz de adyacencia, nos va a permitir ver las variables del sistema que son determinantes o influyentes, que son dependientes o que son variables de pelotón. Las variables de pelotón son variables que hemos incluido dentro del análisis, pero que después de que hemos visto las interrelaciones, notamos que en realidad no influyen, no ejercen una influencia importante sobre las otras variables del sistema y tampoco reciben una influencia importante, por consiguiente podemos dejarlas de lado para concentrarnos en las variables determinantes, esto es, variables independientes, es decir, aquellas que tienen una gran influencia en el resto de las variables del sistema, pero que no reciben influencia de ninguna otra variable, y las variables que hemos denominado nudos críticos porque son muy motrices, esto es, muy independientes, pero al mismo tiempo reciben muchísima influencia de otras variables del sistema. El supuesto es que si se trabaja sobre estos nudos críticos, se van a poder desencadenar efectos amplificadores dentro del sistema, de manera que muchos cuellos de botella se puedan liberar. Vamos a ver entonces el procedimiento paso a paso, viendo en este caso, en primer lugar, el menú, la interfase y el menú entrada de datos. La interfaz es una interfaz como cualquier otra, tiene botones comunes, que son comunes no solamente para todas las herramientas que están dentro de la caja de la perspectiva estratégica, sino también que podemos esperar encontrar en cualquier programa, pues, ¿no? Un menú de entrada de datos, es decir, que se llama archivo, un menú para editar, etcétera. Y también tenemos una barra abreviada que está a la izquierda de la pantalla, en donde tenemos, por ejemplo, submenú como ayuda, el submenú que nos va a permitir describir los participantes, el de entrada de datos mismos, el submenú para ver los resultados de interpretación del ejercicio de entrada de datos, un submenú que nos permite elaborar alguna síntesis que el equipo crea apropiada con respecto a la discusión que se ha generado allí, y la impresión del informe. El submenú de entrada de datos nos va a permitir no solamente ingresar las variables, sino caracterizarlas. Ayer lo vimos con más detenimiento en el segundo video que hicimos sobre el Micmac. Aquí tenemos el nombre corto de la variable, el nombre largo, a qué componente pertenece, es decir, qué tema, a qué tema pertenece esa variable. Esto nos va a permitir hacer una suerte de clasificación ex antes, que después, a la hora de ver los resultados, nos va a permitir hacer comparaciones, ¿no? Y hacer análisis finos allí entre la interrelación de los componentes entre ellos. Veamos esto más de cerca. Acá vamos a conseguir una barra que nos va a permitir maniobrar sobre este listado de variables. Vamos a tener, por ejemplo, la posibilidad de ordenar alfabéticamente los componentes, esto es, los temas. Nos va a permitir también ordenar alfabéticamente las etiquetas largas, nos va a permitir exportar a Excel, exportar a Word, inclusive importar desde Excel también. Nos va a permitir, si no queremos hacer ningún tipo de exportaciones ni nada parecido, nos va a permitir copiar
para después pegar en donde quiera que decimos pegar. Este es ese botón que nos va a permitir copiar y pegar. Aquí podemos decidir qué tantas columnas queremos que se nos muestre en el listado de variables. Son 4, no hay ningún problema de tener las 4, pero eso es en el caso de que tengamos muchos más elementos. También nos va a permitir cambiar la fuente y el tamaño de la fuente. Esto es con respecto a el listado de variables, que por lo general uno en realidad no hace demasiado con esto, simplemente lo ingresa y solamente lo exporta o hace algo adicional si en la discusión surge la necesidad de ello. Pero por lo general uno simplemente ingresa las variables y ya está. Acá tenemos antes de comenzar a ver las relaciones directas, ingresar las relaciones directas entre las variables, una ventana que nos pide que pongamos el número de iteraciones. El número de iteraciones no es más que cuántas veces queremos que la matriz, una vez que hayamos ingresado las interrelaciones entre las variables, cuántas veces queremos que esa matriz se multiplique, se eleve a una potencia dada, para poder vislumbrar después las relaciones indirectas entre las variables. Generalmente Micmac hace una sugerencia. Aquí veíamos, pasó un poco rápido, veíamos que son 74 variables y Micmac sugería que se pusiera 7, el número 7 como iteraciones, es decir, que se eleve a 7 veces la matriz sobre sí misma. Luego vamos entonces a ver las relaciones directas. Aquí vale la pena recordar que lo que vamos a hacer es ver si una variable dada tiene influencia sobre otra variable de las que hemos escogido. Aquí simplemente estamos viendo las relaciones perceptibles. Para después, una vez que o para hacer estas interrelaciones, nos vamos a guiar por esta sugerencia que hay aquí. Nosotros podríamos hacer estas relaciones únicamente binarias, es decir, existe la relación o no existe la relación, esto es 1 o 0, pero acá estamos trabajando con una matriz signada, que se llama, es decir, una matriz valorada. Porque nos va a permitir no solamente decir si la relación existe o no existe, sino qué tan fuerte es esa relación en caso de que exista. Entonces partimos de que 0 es que no creemos que haya una influencia de esa variable sobre la otra variable. 1, si pensamos que esa influencia es débil. 2, si consideramos que es una influencia moderada. 3, si consideramos que es una influencia muy fuerte. Si hay dudas, porque algunas personas puedan considerar que una variable no influye sobre otra en el corto plazo, pero sí puede ser que en el mediano y largo plazo haya una influencia, entonces en ese caso se pone P. Esto, dicho sea de paso, nos va a permitir después hacer simulaciones, o lo que es lo mismo, análisis de sensibilidad sobre la información que hemos recogido de las interrelaciones, de acuerdo con el equipo que haga el ejercicio, entre las variables. Vemos pues que con estos elementos se procede a llenar la relación entre las variables. Aquí es donde vemos la sabiduría de Godet cuando nos pone como máximo posible para trabajar 50 variables. Cuando tenemos equipos de trabajo de 3, 4, 5 personas, ponerse de acuerdo sobre el peso, primero sobre si una variable influye sobre otra y luego el peso de esa influencia, a veces es complicado y a veces un equipo de planificación puede pasar un día entero únicamente definiendo poniéndose de acuerdo si la variable A influye de forma moderada o de forma muy débil sobre otra variable, por citar dos posibles casos. Entonces, entre mayor sea el número de variables y inclusive mayor sea el número de personas que participen en el ejercicio, mayor probabilidad hay de que esto tome muchísimo tiempo. Eso no es bueno ni es malo al mismo tiempo, o sea, eso no desprestigia el ejercicio, no le quita valor al ejercicio y más bien lo enriquece, porque al final de la jornada todo el equipo de trabajo que está allí va a tener una visión compartida sobre lo que cree que pasa en ese sistema que han analizado, y sobre todo van a tener una visión compartida, se han puesto de acuerdo cuando logran llegar a consensos sobre las influencias entre las variables y el grado en que esa influencia se ejerce. Ven, aquí está, vemos que cada una de estas valoraciones no son más que
el grado de influencia que se supone que, o que el grupo encuentre que hay entre un grupo de variables sobre otro. ¿Ve? Podemos detectar también acá que quienes hicieron este ejercicio encontraron que hay algunas variables que tienen influencias potenciales. En la siguiente parte vamos a ver entonces cómo se analiza cuál es el resultado de esta primera relaciones establecidas, de las relaciones indirectas, cómo quedan las variables, cómo las podemos visualizar y cómo podemos interpretar la visualización una vez que hemos hecho este llenado de la matriz estructural. Se ha dicho de paso, esta es la única vez que vamos a hacer este llenado y este análisis de las relaciones, porque todo lo que viene a continuación se va a basar sobre lo que se ha hecho en esta matriz.